Cristianos bajo el fuego de Dios. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 y versículos 20 al 23. El versículo 18 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y los versículos 20 al 23 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Continuando con nuestra serie ¿Qué clase de cristiano eres? A la luz del mensaje a las 7 iglesias, ahora entramos a considerar la iglesia de Tiatira. Recordemos que, aunque estos mensajes son dirigidos a iglesias, para el propósito de estos mensajes estamos aplicando el contenido a la vida de un cristiano en particular, tratando de identificar diferentes actitudes que pueden ser encontradas en personas cristianas dentro de la iglesia. Algunas son positivas y otras son negativas. Como ya hemos dicho anteriormente, las cualidades positivas son para elogiarlas y afianzarlas, pero las características negativas son identificadas con el propósito de que sean erradicadas de una vez por todas. Esta es la más extensa de las cartas a las 7 iglesias. La ciudad de Tiatira era la más pequeña de las ciudades en las que se encontraban estas iglesias. Era famosa por la industria de teñidos y lanas. La conocida Lidia, prosélita que se había convertido en Filipos por la predicación de Pablo, era de Tiatira, y su trabajo era ser vendedora de púrpura, la tintura conocida como rojo de Turquía, utilizada para teñir las telas, Hechos 16:14. Ella, junto a otros que se habían convertido con Pablo, habrán llevado el evangelio a Tiatira. Esta iglesia estaba formada, en su mayoría, por gentiles. Esta era una ciudad donde el sistema sindical estaba muy desarrollado, de modo que todos los oficios y profesiones tenían sus sindicatos. Y posiblemente Lidia llegó a pertenecer al más fuerte de todos, que era el de los tintoreros, Hechos 19:10. Pertenecer al sindicato laboral presumía estar involucrado en la adoración de deidades que eran adoradas en estos círculos económicos, como se hace en algunos países que se celebran fiestas a los patronos del pueblo. En ese caso había celebraciones a las deidades de los sindicatos, donde se hacían comidas comunitarias y se celebraban orgías sexuales en honor a estos dioses en sus templos. Así que este era el trasfondo de donde habrían venido muchos de los conversos de Tiatira. Como el oficio al que se dedicaban estaba íntimamente relacionado con los cultos paganos, debió ser muy difícil para muchos de los cristianos de Tiatira poder ejercer su trabajo sin involucrarse con las prácticas idolátricas. Y esto es algo que atañe también a los cristianos de hoy, puesto que también hoy tenemos que lidiar con este tipo de dificultades en nuestros centros de trabajo donde nos ganamos la vida. En la iglesia de Tiatira había una amenaza constante a la integridad cristiana, pues una falsa profetisa a la que el Señor llama Jezabel
parece que influía en la vida de personas de la iglesia para que se plegaran a la forma del mundo. Y por este motivo, una buena parte de la iglesia de Tiatira estaba bajo el fuego de Dios. Veamos qué implica eso de estar bajo el fuego de Dios. En primer lugar, estar bajo el fuego de Dios implica estar bajo su vigilancia. Dice la Escritura y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Apocalipsis 2:18. Esta es la primera vez en que el Señor se presenta en el libro de Apocalipsis como el Hijo de Dios, lo cual prueba que Jesús afirmó ser Dios, tal y como lo manifestó en otras partes del Nuevo Testamento, como en Juan 4:25 y 26, y Mateo 23:10, Mateo 26, 63 al 64, Marcos 14, 61 al 62 y Juan 10, 24 en adelante. Siendo la iglesia de Tiatira la más corrupta, el carácter mostrado por el Señor encaja perfectamente con la manera como debe ser enfrentada. El Señor, con sus ojos como llama de fuego, es capaz de ver más allá de lo que se puede ver a simple vista. Y puede ver lo escondido del corazón humano y todo lo que está en lo más profundo de esta iglesia. Y esa expresión, que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, puede que nos hable de su posición de pisotear hasta aplastar el pecado que se encuentra en las entrañas mismas de la iglesia. No hay ninguna cosa, ni buena ni mala, que el hombre haga sobre la tierra que Dios no se entere. Dice la Biblia: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. No hay ningún lugar donde podamos escondernos de Dios, nos dice la Escritura: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139, versículo 7 al 12. En segundo lugar, estar bajo el fuego de Dios implica estar en desobediencia. La desobediencia es un desafío a la autoridad de Dios. Es una ofensa a su santidad. Y es un intento de menospreciar su misericordia y su paciencia. Pero la Biblia dice muy claramente que Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice la Escritura, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En Apocalipsis 2:20 tenemos el retrato de una persona, vamos a decir una mujer, una falsa profetisa dentro de la iglesia, que enseñaba a la gente a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer es identificada con un personaje del Antiguo Testamento cuyo nombre es sinónimo de maldad. Jezabel enseñó al pueblo de Israel a desobedecer a Dios y adorar a Baal, en lugar de adorar al Dios verdadero. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. El relato de la verdadera Jezabel
lo puede leer en Primera y Segunda de Reyes. Jezabel era una princesa fenicia, hija del rey de Sidón, que se casó con el rey Acab del reino del norte, durante la época en que el pueblo hebreo estaba dividido en los reinos del norte, Israel, y reino del sur, Judá. En el relato bíblico, esta reina aleja al rey Acab del culto a Jehová, el Dios de Israel, e instaura el culto a Baal y otros dioses, a quienes adoraban los fenicios y también otros pueblos semíticos. La similitud de lo que pasó en el Antiguo Testamento con esta reina malvada y el pueblo de Israel y lo que estaba pasando en la iglesia de Tiatira es utilizado aquí en Apocalipsis para comparar las acciones idolátricas. En Tiatira se guiaba al pueblo a la adoración idolátrica, como ocurre en nuestro país, República Dominicana. Cada pueblo tiene un patrón al que le celebran fiestas cada año, donde hay un desenfreno de la carne. Así era en Tiatira. Había allí una celebración de fiesta a los patrones de cada región, de cada familia, de cada profesión, las cuales tenían una deidad a la cual rendían culto, a la cual adoraban. Esta adoración falsa no tiene nada que ver con la capacidad intelectual de las personas. A veces pensamos que eso lo hace la gente por ignorancia. No, no es por ignorancia. Bueno, si les vamos a imputar alguna ignorancia, la ignorancia será espiritual y no intelectual. En algunas universidades se estudian ya muchas de estas cosas y hasta se puede obtener un título académico. Jezabel es sinónimo de fornicación espiritual. Fornicación es cuando una persona se une sexualmente con alguien sin estar casado. En el sentido espiritual se refiere a ser infiel a Dios, tener trato con un ídolo que no es Dios. Así que en la iglesia de Tiatira había un grave problema con esto. Y los hermanos de la iglesia no estaban siendo enérgicos, estaban siendo permisivos como Acab con Jezabel. Y por eso es la similitud, porque la culpa de que Jezabel dominase el escenario la tuvo su esposo, que no evitó que su esposa indujera a la nación a adorar a Baal. Acab se dejó arrastrar por una esposa perversa y malvada. La iglesia de Tiatira se dejó arrastrar por una falsa profetisa dentro de la iglesia que incitaba a los demás hermanos a tener relaciones con dioses falsos y a indagar en los lugares oscuros y ocultos, haciéndoles creer que la sabiduría de la profetisa era mayor que la sabiduría del Señor. Finalmente, estar bajo el fuego de Dios implica sufrir su indignación. A pesar de todo lo feo que se ve el panorama para la Jezabel que protagoniza el mal en la iglesia de Tiatira, el Señor muestra su misericordia, haciéndole un llamado al arrepentimiento. Y es muy enfático mostrando que su paciencia se agota. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2, 21 al 23. La fornicación a la que se alude aquí es similar a la que cometieron los hijos de Israel en el Antiguo Testamento al hacer alianza con pueblos paganos y rendir culto a dioses falsos. Pues la relación de Dios con la nación de Israel se tipificaba como la relación que existe en un matrimonio. De igual manera, la iglesia, que es vista en el Nuevo Testamento como la esposa de Cristo, cuando se aparta de los principios establecidos por el Señor
y se aparta de la doctrina de los apóstoles, y más aún cuando permite que dentro de ella se desarrollen prácticas idolátricas, está cometiendo fornicación espiritual. Sin embargo, el Señor manifiesta su interés en darle una oportunidad a la llamada Jezabel que propiciaba tal fornicación en la iglesia. Pero ésta se rehúsa a arrepentirse, lo cual sin duda acarreará juicio contra ella y contra todos los que la apoyan. Esta falsa profetisa era una vergüenza para la iglesia de Tiatira. De tal magnitud era su pecado que se le compara con Jezabel, la cual tuvo un final desastroso. Segunda de Reyes 9, 30 al 37. El Señor dice lo que hará con ella y con los que la siguen. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Apocalipsis 22, capítulo 2, versículos 22 y 23. Así que, si resultase con alguna enfermedad mortal, la misma sería como consecuencia de su pecado. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto que por causa del pecado muchos hermanos se enferman y otros mueren. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, dice Pablo. Muchos duermen. 1 Corintios 11:30, o sea que han muerto. Esto no significa de ninguna manera que toda enfermedad sea necesariamente producto del pecado o de algún pecado. La alusión aquí a sus hijos, los cuales dice que herirá de muerte, ha sido motivo para pensar que esta mujer había seducido a hombres de la iglesia con los cuales habría procreado hijos que ya no verían la luz del sol, pues el Señor los condena a muerte. Recordemos el caso de David, el cual fue castigado por Dios con la muerte del hijo que tuvo con Betsabé, producto de su adulterio y fornicación. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 14 al 20. A veces las personas que practican cosas ocultas creen que nadie lo sabe, pero es imposible escaparse de Dios, pues Él es el que tiene ojos como llama de fuego, como dice Apocalipsis 2:18. Según vivimos, así será el resultado de nuestra vida. Podemos engañar a la gente, pero no podemos engañar a Dios. En la iglesia de Tiatira había personas que se hacían de la vista gorda. Sabían que estaba pasando algo muy feo en el seno de la iglesia, pero no lo enfrentaban. El Señor llama la atención y les dice que viene un castigo severo para estas personas. Esta advertencia no es solamente para la iglesia de Tiatira, es para las iglesias, las 7 iglesias, y para todas las iglesias en sentido general, y para todos los cristianos en particular, para que no quede duda de la severidad del Señor. Dios te bendiga.